Romanos capítulo 12, versículo 9, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Y hermanos, continuamos con nuestra serie temática sobre la doctrina de la mortificación del pecado. Y en esta noche vamos a mirar algo muy importante acerca del pecado, y es ¿por qué no odiamos el pecado? La palabra de Dios nos dice: el amor sea sin fingimiento, y debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ese es el mandato que nos da la palabra de Dios en Romanos. Así que la idea central de esta enseñanza en esta noche es que el verdadero amor cristiano no solo ama lo que Dios ama, hermanos, sino que también aborrece lo que Dios aborrece. Por eso el creyente, cada uno de nosotros, debe recuperar un odio santo hacia el pecado. Cada uno de nosotros debe recuperar y pedirle al Señor que nos dé cada día el aborrecer el pecado, odio hacia lo malo, hacia el pecado, hermanos. Y esto no se logra en las fuerzas humanas, sino esto es en dependencia, hermanos, del Espíritu de Dios, lógicamente, que nos renueva en la santidad, hermanos, que nos hace reconocer la gravedad del pecado y también la gloria de Cristo. Y el propósito es poder mostrar por qué los creyentes han perdido el odio por el pecado, hermanos. Hoy en día es fácil ver a personas que se acomodan al pecado, al principio sienten algo de aversión por el pecado, pero luego ya terminan sin ningún dolor, hermanos, sin ninguna oposición a él. No existe ningún dolor, ninguna oposición. Y también el propósito es ver cómo mediante el Evangelio, la obra del Espíritu Santo, puede cultivar una aversión hacia el pecado, hacia aquello que lo malo, lo que ofende al Señor. Y ya en mi introducción, hermanos, pues uno ve algo muy importante, y es que nosotros vivimos en medio de una generación que habla mucho del amor de Dios, el amor hacia el prójimo, habla mucho hacia el amor a la iglesia también, y está muy bien, hermanos. Pero muchas veces, aunque el amor en la iglesia debe ocupar la centralidad, hermanos, eso es una realidad en el cristianismo, sin embargo existe una verdad que muy rara vez se escucha, hermanos, y es esto: que el verdadero amor también sabe odiar. El mundo odia, hermanos, pero su odio no es un odio santo. Su odio no es un odio hacia el pecado. Su odio, hermano, es un odio hacia lo bueno, hacia lo santo, lo puro. Pero el cristiano, así como el impío siente una aversión y un odio, hermanos, hacia las cosas santas de Dios, el creyente, el que ha sido santificado, tiene esa aversión y ese odio por todo lo malo, hermanos. Así que Dios nos presenta, y Dios mismo se presenta como un Dios que aborrece lo malo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 45:7: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Dios ama ¿qué? La justicia, pero Dios también ¿qué? El Dios que ama la justicia aborrece el pecado, aborrece la maldad. También dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Le dice la palabra en Hebreos 1:9: amaste la justicia y aborreciste la maldad. Así que vemos al Padre diciendo que Él ama la justicia, pero también aborrece. El mismo Dios que ama es el mismo Dios que aborrece. El mismo Cristo que ama la justicia es el mismo Cristo que aborrece la maldad, mis amados hermanos. Y el problema grande es que muchas veces se aprende a convivir con el pecado. Y por eso no lo aborrecemos, porque aprendemos a convivir con el pecado, hermanos. Lo toleramos, lo justificamos, lo minimizamos, lo escondemos, pero rara vez lo odiamos. Y yo les decía hace poco en una de las enseñanzas acerca de la mortificación del pecado esto. Tocaba un tema porque pasaba por un versículo muy diciente. Pero en esta noche nos vamos a detener, hermanos, y a mirar por qué causa es que nosotros no aborrecemos el pecado, aunque la introducción no lo está diciendo allí, hermanos, que hemos aprendido a convivir con el pecado, porque no hay, hermanos, vemos
Muchas veces vemos que el amor bíblico como una emoción sentimental solamente, que acepta todo indiscriminadamente, pero no es así, hermano. El amor bíblico, el amor divino, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, tiene un discernimiento moral, hermanos. Ama la justicia, pero aborrece la maldad. Así que cada uno de nosotros debe tener esa óptica divina. Cada uno de nosotros debe sentir esa aversión, ese odio profundo por todo lo malo, por el pecado, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué hemos perdido el odio por el pecado? O sea, ¿por qué nosotros verdaderamente no odiamos el pecado? Y también otra pregunta, ¿cómo podemos recuperarlo? Esa será la próxima enseñanza si Dios nos da la vida. En esta nos detendremos, es ¿por qué por qué nosotros no odiamos el pecado? Así que, hermanos, antes de buscar identificar esta enfermedad, hermanos, la razón por la que nosotros toleramos el pecado no se encuentra principalmente fuera de nosotros, está dentro de nosotros, y eso es una realidad, hermanos. Y las Escrituras revelan 3 causas principales, que ese es mi encabezado. ¿Cuáles son? Que hemos desarrollado una comprensión superficial de la gracia, que nos hemos insensibilizado por la influencia del mundo. Y tercero, que todavía luchamos con afectos desordenados. Y vamos a desarrollar nuestro primer punto. El hecho es que hemos desarrollado una comprensión superficial de la gracia. Y eso es uno de los mayores peligros, hermanos, de la vida cristiana, que no es solamente conocer la gracia, tenemos que conocerla correctamente. Y el hecho es que muchas personas no conocen la gracia correctamente, hermanos. Y existe una gran diferencia entre conocer la gracia bíblicamente, hermanos. Hay una gran diferencia en esto. A que otra manera las personas simplemente toman la gracia como una idea de simplemente perdón, pero sin transformación. ¿Sí? No tener una idea clara de la gracia, hermanos, o sea, tener una idea o comprensión superficial de la gracia, hace que yo vea la gracia simplemente como un perdón sin transformación. Y de ahí se pegan muchas personas que dicen, bueno, yo soy salvo por la gracia y no por obras, entonces puedo vivir como yo quiera. Y eso es una superficialidad de la gracia. Eso es haber entendido, haber desarrollado una comprensión supremamente superficial de la gracia, hermanos. Porque la gracia, más allá, hermanos, más allá de ser la gracia, ella no solamente somos redimidos por esa gracia, hermanos, sino que también somos transformados por esa gracia. Así que no odiamos el pecado porque tenemos una comprensión superficial de la gracia del Señor. Así que muchos creyentes afirman creer en la gracia, pero viven de una manera, hermanos, que conviven con el pecado. Hablan del amor de Dios, pero olvidan la santidad de Dios. Hablan del perdón, pero ignoran el arrepentimiento. Hablan de la cruz, pero no mortifican el pecado. No hay ninguna lucha contra el pecado. Por eso el apóstol Pablo enfrenta una objeción en Romanos capítulo 6. Vamos allí, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y el apóstol Pablo se anticipa a este problema de una superficial comprensión de la gracia. La gente cree que simplemente perdón, la gracia encuentra el perdón, la salvación, y no hay necesidad de una transformación. Y ese es el hecho, es uno de los hechos por los cuales nosotros no aborrecemos el pecado, por esa comprensión superficial. Y él dice allí en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia ¿qué? Abunde? O sea, al escuchar esto, hermanos, algunos podrían concluir erróneamente y decir, bueno, pues si la gracia abunda por el pecado, entonces pequemos mayormente. Podemos pecar porque de esta manera va a abundar más la gracia del Señor.
Pero esa es una perversión del Evangelio, pensar de que si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, vamos a pecar y a seguir pecando para que abunde la gracia. El apóstol Pablo, hermanos, él de una vez reprende esa perversión del Evangelio. Mire en el capítulo de Romanos 5:20, perdón, 6:1, dice 12, el versículo 12. En ninguna manera, Pablo de una vez está haciendo la corrección. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos. Así que muchos pensarían entonces que tienen libertad para el pecado, que pueden pecar de la manera que ellos quieran y no va a haber absolutamente ninguna amonestación. Sí, el hecho es que ya somos salvos, entonces podemos vivir a nuestra manera. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, y bajo esa inspiración, entonces nos corrige a aquellos que les están viendo la carta primaria, los romanos, y él dice, en ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, todas las personas, hermanos, que creen que porque estamos en la gracia podemos vivir a nuestra manera y practicar el pecado, pues están lejos de la gracia, no han conocido la gracia, y eso se llama una perversión del Evangelio. Es otro Evangelio totalmente diferente. Cuando Pablo dice, en ninguna manera, hermano, la traducción allí en el griego, y es una de las negaciones más fuertes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y uno podría traducirla casi literalmente, jamás pecaremos para que la gracia abunde. Jamás, de ninguna forma, eso es impensable. Es más o menos, hermanos, lo que dice esta expresión en el Nuevo Testamento, en ninguna manera, significa esto, jamás, de ninguna forma, de ninguna manera, es impensable que esto pueda suceder. Así que Pablo está diciendo que una persona que realmente ha comprendido la gracia del Señor no puede usar ninguna excusa para pecar delante de Dios. No puede usarlo. Y ese es el hecho por el cual, ese es uno de los principios por los cuales los creyentes no aborrecen el pecado, por una comprensión superficial de la gracia del Señor. Hermanos, y yo sé que de pronto muchos de ustedes han encontrado personas así. Yo he encontrado personas que dicen que pueden vivir ya porque a su manera y hacer lo que quieran porque ya están bajo la gracia y no bajo la ley. Pero la gracia nos enseña entonces que la gracia no solamente perdona, sino que la gracia transforma. Esa es una verdad. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo perseveraremos? ¿Cómo vamos a permanecer todavía en el pecado? ¿Cómo vamos a pensar de esta manera? Para que la gracia abunde, en ninguna manera. Ahora vamos a mirar, hermanos, que la gracia no solamente perdona, sino que también transforma. A ver, miremos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios nos está diciendo que por medio de Cristo nosotros tenemos redención, somos redimidos, somos comprados por su sangre y obtenemos el perdón de pecados. Así que hay perdón, y hay justificación, hay santificación, pero la gracia hace mucho más que perdonar pecados, hermanos. Y ustedes pueden verlo ahí de manera expuesta en la diapositiva. ¿Por qué, hermanos? Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué hace la gracia? La gracia regenera. Tito 3:5. Él dice allí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que nos salvó no por obras de justicia, dice la palabra, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que Pablo nos está diciendo que cuando la gracia se manifestó de Dios, Él nos regeneró, hermanos. Hubo una regeneración, una transformación, hubo un nuevo nacimiento. Así que esto es supremamente importante, hermanos. Cada uno de nosotros debe entender y tener claro que cuando tenemos
una comprensión superficial de la gracia del Señor, eso hace que nosotros no aborrezcamos el pecado, no aborrezcamos lo que Dios aborrece. Sí amamos a Dios, amamos al prójimo, a nuestro hermano, amamos la iglesia, amamos la familia, pero ¿qué del aborrecimiento? ¿Qué del aborrecimiento? Debemos aborrecer lo malo. Ahora está diciendo que la gracia transforma, la gracia regenera. Dice allí, Tito capítulo 3, versículo 5, por la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito 2, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos está enseñando, hermanos, la gracia de Dios? Está presentándose como una maestra. Fíjese que puede ver usted que la gracia de Dios se presenta como una maestra para nosotros, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña. Ella nos enseña a decir ¿qué? No al pecado. La gracia del Señor nos enseña, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que la gracia me está enseñando a decir que no al pecado. No al pecado. Aborrecemos el pecado. Lo aborrecemos. Hermanos, hay una frase mal dicha. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermanos, y nosotros ya vimos y lo hemos visto, que Dios aborrece ¿a quién? Dios aborrece lo malo, al impío. Dios dice que su arco está puesto contra el impío. La palabra dice que nosotros vivimos aborreciéndonos, siendo aborrecibles también. Dios nos enseña, hermanos. Sí, Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, en quien amó en su Hijo que lo dio, porque tuvo compasión de su creación. Pero esto no quiere decir que Dios no tenga aversión hacia el pecado y el pecador. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros amamos al pecador porque es nuestro prójimo, pero nosotros debemos aborrecer ¿qué? Su pecado. Debemos amar al pecador, sí, pero aborrecer ¿qué? Su pecado. Por eso nuestra evangelización no es, venga que Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. No. El Evangelio dice, arrepentíos, convertíos y creen en el Evangelio. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esas palabras? Cristo. Cuando inició su ministerio, Él dijo, arrepentíos, convertíos y creen en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. El principio de su ministerio. Comenzó Cristo evangelizando, hermanos. Así que la gracia de Dios, hermanos, nos enseña que nosotros debemos decir no al pecado. Si una persona dice haber recibido la gracia, pero continúa amando lo que Dios aborrece, el pecado, sin ninguna lucha, sin arrepentimiento, pues no ha entendido realmente la gracia del Señor, hermanos. Así que por eso es que algunos han convertido la gracia en una excusa para la negligencia espiritual. Y piensan, bueno, Dios me perdonará, Dios no es tan grave mi pecado, y todos luchan con eso, y buscamos como justificar nuestro pecado, hermanos. Pero la gracia nunca fue diseñada para disminuir la gravedad del pecado, jamás. Hermanos, la gracia Dios nunca la diseñó para disminuir la gravedad del pecado. Todo lo contrario, hermanos. La gracia existe porque el pecado es extraordinariamente grande, hermanos. La cruz demuestra cuánto Dios aborrece el pecado. Si el pecado, hermanos, pudiera ser ignorado, Cristo no habría tenido que sufrir y decir en aquella cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí podemos ver entonces que la gracia nos muestra, hermanos, que el pecado es extremadamente aborrecible, grave.
tanto que Dios expuso a su propio Hijo a la cruz y allí lo abandonó en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, vemos cómo Dios está aborreciendo el pecado. Y más adelante, de cómo aprender a aborrecer el pecado, vamos a profundizar en esta parte. Porque el hecho es que nosotros no miramos la cruz para aborrecer lo malo. Cuando miramos la cruz, nos recuerda que Él se fue colgado en ese madero y sufrió. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y eso debe llevarnos a aborrecer el pecado, hermanos. La corona, las espinas, los azotes, hermanos, de los romanos, los clavos, la oscuridad, el abandono judicial de Dios hacia su Hijo, todo eso proclama, hermanos, que Dios es infinitamente santo, que Dios no se complace con la maldad, con el pecado, hermanos. Cuando nosotros acordamos cuando Isaías vio los cielos abiertos y vio la santidad de Dios, hermanos, Isaías odió su pecado. Ay de mí, Dios, que soy hombre de labios impuros, habito en un pueblo de labios impuros también. Así que, hermanos, cuanto nosotros menos contemplemos la santidad del Señor, pues más toleraremos nuestra corrupción. Pero cuanto uno mira la santidad de Dios, el aborrecimiento de Dios hacia el pecado, pues nuestra mirada hacia el pecado, hermanos, ha de cambiar. Pero no solamente, hermanos, se pierde de vista la santidad de Dios. También vivimos en un mundo que trabaja constantemente para normalizar todo aquello que Dios condena. Está el mundo, hermanos. Tenemos al mundo también como instrumentos. ¿Para qué? Para, de alguna manera, hermanos, hacernos perder de vista ese Dios santo que aborrece el pecado. Así que muchas veces podemos insensibilizarnos por la influencia del mundo. O sea, es tan fuerte la influencia del mundo que puede llegar a influenciarnos de tal manera que no sintamos el odio por el pecado. Que normalicemos. Hoy en día, ¿cómo se están normalizando todas las cosas? Nosotros vemos el progresismo. Esas ideologías progresistas, hermanos, son atentados contra la naturaleza, contra la divinidad, es un atentado directo contra Dios. El homosexualismo, el lesbianismo, todos los matrimonios entre hombres, entre mujeres, hermanos, y toda esta sexualidad que están dando hacia los niños, la modificación de sus cuerpos, y todo esto que en las ideologías progres, hermanos, apoyan el aborto, hermanos, ya lo desean colocar hasta los 6 meses o 9 meses. Así que todo esto, hermanos, hace que muchas veces el mundo, esta corriente y esta perversidad, que usted se acostumbre tanto a esto, que ya usted ya no sienta esa aversión y esa repulsa hacia el pecado, que usted no sienta, se cauterice y no siente absolutamente nada. Hermanos, y nosotros debemos estar orando al Señor constantemente, diciéndole: Señor, enséñame a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. No le estoy diciendo que vamos a aborrecer el pecador, no. Siempre tenemos que mirarlo con misericordia y orar por él que tenga misericordia, hermanos. La palabra de Dios es muy clara en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nos llama, hermanos, y nos hace ver, hermanos, que nos volvemos insensibles cuando nosotros no somos transformados por la renovación del conocimiento y el entendimiento para escoger lo bueno. No os conforméis a este siglo. No se sientan cómodos en este mundo.
Hermanos, nosotros vemos, por ejemplo, cuando Lot se fue hacia la llanura y Lot llegó cerca de Sodoma y Gomorra, dice que él afligía su alma noble y justa al ver todas las maldades que hacían. O sea, este hombre sentía una aversión, un odio, y era quebrantado al ver tanta maldad. Eso nos dice la Escritura. Así que la influencia de este mundo puede volver insensible, puede llevar a insensibilidad a una persona. Y se me escapaba algo, hermanos, y es que la gracia del Señor también nos justifica, la gracia del Señor también nos santifica, ya lo vimos, la gracia del Señor nos hace perseverar y la gracia del Señor también glorifica. O sea, volviendo al tema de que la gracia del Señor no solo perdona, sino que la gracia del Señor transforma. Y el tener esa concepción, y el tener esa idea y ese conocimiento tan superficial de la gracia, hermanos, entonces no tenemos dolor, odio, no somos quebrantados en nuestro espíritu, en nuestro corazón al ver tanta maldad, hermanos. Ahora, hay un hecho, y ya estaba entrando en mi segundo encabezado, y eso es un peligro para la iglesia, hermanos, que la iglesia no sienta nada al ver toda esta maldad, toda esta corrupción que se está viendo en el mundo, esta depravación tan grande, y cómo hay cantidad de gente que apoya la perversidad, hermanos. No sé, hermanos, no me cabe en la mente cómo hay tanta gente que apoya la depravación, la maldad, Dios mío, y que haya tanto creyente que ya no sienta nada, que ya normalice como el mundo ha normalizado. De ninguna manera, no podemos, hermanos. El mundo tiene su agenda, pero nosotros debemos seguir cada día pidiéndole al Señor que nos ayude a aborrecer lo malo. En Isaías 5:20 dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ay, ese es un ay. Ay para aquellos que le vayan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que nosotros vivimos, hermanos, los tiempos en que nosotros vivimos, somos tiempos en que vivimos rodeados de ¿qué? Hay inmoralidad, hay codicia, hay orgullo, hay rebeldía, hay sensualidad, hay tantas cosas de las cuales vivimos rodeados, hermanos. Y era algo que antes escandalizaba a los creyentes. Era algo escandaloso, hermanos. Ahora, todo lo que hace unos años escandalizaba a los creyentes es lo que hoy en día entretiene a los creyentes. Esa es la realidad. Lo que hace muchos años escandalizaba a los creyentes, tristemente es lo que hoy entretiene a los creyentes. Y por eso una persona de esas no puede sentir odio por la maldad y el pecado. Por eso cuando se va a orar, no ora por esto. Le dice, Señor, yo he visto, mira cómo la maldad se está multiplicando. Porque esa también es una lucha contra el pecado, es una mortificación. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay un dolor hacia el pecado que me ayuda primeramente a verme hacia mí, a que yo no vaya a estar de acuerdo con el pecado, sino que luche de esta manera y sienta aversión, dolor profundo en mi corazón y hasta todo lo pecaminoso, hasta todo lo que es contra de la ley de Dios, que es contra Dios, hermanos. Y no podemos. Hermanos, lo que antes producía dolor, tristeza y vergüenza a los creyentes, hoy produce risas a los creyentes actuales. Hermanos, como un mandatario que dice que Jesús tuvo intimidad con una mujer, y todo el mundo, juá, no dijo nada, no pasó nada. Hermanos, porque lo que antes, fuera dicho esto antes, unos años atrás, escandalizaba. Y los creyentes, hermanos, sentían dolor por la afrenta hacia Cristo, dolor por la maldad y el pecado, pero hoy día no se siente nada. Da risas, la gente se ríe. Hermanos, porque eso se llama insensibilidad. El mundo ha absorbido a los creyentes,
Han normalizado el pecado y no pueden sentir aversión, dolor y odio hacia el pecado. No pueden odiar lo que Dios odia. No pueden aborrecer lo que Dios aborrece. Sí, aman a Dios, aman la iglesia, aman su prójimo, aman la familia. Pero ¿qué de la otra parte? Hermanos, lo que antes producía arrepentimiento, provocar arrepentimiento, simplemente y llanamente hoy genera esa indiferencia. La gente es indiferente. La gente es indiferente. Menosprecian el Evangelio, blasfeman del Señor Jesucristo, blasfeman de su palabra y nosotros no sentimos absolutamente nada. O sea, no odiamos el pecado. No lo odiamos. Nos da lo mismo. Ahora, ¿qué dice Pablo ante esta condición? Efesios 4:19. Dice aquí el apóstol Pablo, la vida es sin Cristo, el hombre es sin Cristo. Leamos desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay tinieblas en su mente, desconocen la vida de Dios, están muertos en delitos y pecados, hay ignorancia en ellos. ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense una cosa, que están enceguecidos, endurecidos, pero dice que en especial que perdieron sensibilidad y se entregaron a estas cosas. Hermanos, y está describiendo la condición espiritual de aquellos que viven lejos de Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Él está aquí, lo que está haciendo es caracterizando la pérdida de la conciencia moral y la rendición a los excesos pecaminosos del hombre. Así que lo que nos muestra es que la conciencia puede endurecerse, puede cauterizarse, puede dejar de reaccionar ante el pecado. Ya no odias el pecado porque todo le parece normal. O sea, el problema es que nos parece normal todo hoy en día. De verdad, mi hermano, todo hoy en día parece normal. Y no nos sentimos, no nos duele. No sentimos esa aversión, no sentimos ese dolor que nos lleve a entrar en nuestro cuarto y decirle, Señor, mira la maldad, mira la iniquidad, Señor. Levántate, oh Dios. Levántate, oh juez de toda la tierra, Señor. Hermanos, debemos aprender. Yo quiero citar, no lo tengo aquí en mi estudio, pero ya que el Espíritu Santo de Dios me lo recuerda, cuando el justo Lot, eso está en, no sé, lo buscamos acá. Sí. Segunda de Pedro 2:7. Estamos desde el 2:6, segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, escuche, el justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Usted cree que aunque Lot vivió en la llanura y vivió al lado de Sodoma y Gomorra, y que decimos, bueno, Lot prefirió los valles, crecer, aumentar, y cada día fue expandiéndose material, económicamente, hasta que llegó a la ciudad de la destrucción, donde lo perdió? Pero aunque Lot hizo esto,
su conciencia no estaba cauterizada ante el pecado y la maldad. Porque nos dice que él, el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos ¿de qué? De ellos. Afligía su alma al ver y oír la maldad del pecado. ¿Usted cree que Lot normalizó el pecado? ¿Lot normalizó el pecado donde vivía? No. Un justo no puede normalizar el pecado. Un justo debe aborrecer el pecado. Lo que estamos viendo aquí es las causas por las cuales, ¿por qué no podemos aborrecer el pecado, hermanos? Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque todavía a muchos les ha insensibilizado el mundo. Así que no podemos, debemos decirle al Señor que nos ayude, que podamos sentir ese peso, podamos sentirnos abrumados como Lot al ver la conducta del malvado y que podamos afligir nuestra alma cuando vemos y oímos todos los hechos inicuos de ellos, comenzando por nuestra propia familia. Debemos sentirlo, hermanos. No podemos dejar de reaccionar frente al pecado. No podemos dejar que la iglesia no puede permitir que toda la maldad que se está haciendo hoy en el mundo, hermanos, se normalice como está normalizado en el mundo. Así nos digan cavernícolas anticuados, hermanos, no importa cuántos calificativos nos llenen de calificativos y despectivamente, pero a nosotros no nos interesa eso. Y venga de donde venga la maldad, de los reyes, de los gobernantes, del más alto hasta el más pequeño, venga de donde venga, debemos aborrecer la maldad y el pecado y condenarla. Sin embargo, hermanos, existe una razón aún más profunda. Y el problema no solamente es que vemos lo que vemos fuera de nosotros. El problema también es muchas veces lo que amamos dentro de nosotros, que nos impide que aborrezcamos lo malo, que aborrezcamos el pecado. Esto me lleva a mi tercer encabezado. Todavía luchamos con afectos desordenados. Así que no se trata solamente de una mala comprensión de la gracia ni de la influencia de la cultura solamente. No es una mala comprensión solamente de la gracia, como ya lo vimos, o de una influencia del mundo, de la cultura. Existe también una realidad interna en cada uno de nosotros. Aunque hemos sido justificados, hermanos, todavía luchamos con ese pecado remanente. El creyente, aunque posee una nueva naturaleza, hermanos, pero aún es consciente que aún enfrenta la carne, aún enfrentamos la carne. Hemos sido regenerados, pero aún enfrentamos la carne. Antes de la conversión, hermanos, en nosotros existía solamente una dirección espiritual, hermanos. Todo el corazón corría hacia el pecado. Pero después del nuevo nacimiento aparece una nueva realidad en nosotros. Gálatas 5:17. Y es esta realidad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos. Así que observe lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Déjeme preguntarle algo. ¿A quién está describiendo el apóstol Pablo aquí? Hermanos. Está describiendo la experiencia normal del creyente. Él está describiendo una experiencia normal del creyente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieres. Así que dentro del cristiano existe una guerra, hermanos. Hay una guerra, eso ya lo vimos también. Y Romanos 6:12 nos dice:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que hay un pecado remanente, estamos en la carne, hermanos, así que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el apóstol dice, no vaya a reinar, eso significa no va a gobernar el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos en Adán, ahora estamos ¿en quién? En Cristo. Así que, como les decía anteriormente, Gálatas aquí y Romanos, capítulo 6, versículo 12, no están describiendo a un incrédulo. Están describiendo a un creyente que experimenta esta guerra normal, hermanos. Así que el problema fundamental del ser humano no es la falta de conocimiento moral o afectivo, sino es aquello que amamos, aquello que Dios condena, hermanos. Y esto es delicado, pero nosotros no podemos ocultarlo y tenemos que predicarlo y exponerlo, que es una verdad y es una realidad. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, y que es una realidad, todo creyente. Pero ¿qué pasa? Cuando el creyente normaliza la cultura, o sea, lo que el mundo llama bueno, y el creyente lo normaliza, el creyente ya no va a sentir ese ardor en su corazón, en su alma, y entonces él ya no va a poder llamar a lo malo. Él ya no va a poder decir a lo malo, ya no le va a poder decir malo, sino que lo normaliza. Hay un versículo, no sé si es en Oseas, déjenme mirar aquí, si lo encuentro. ¿Alguno tiene una concordancia y que me ayude? Y me busque la palabra denunciar. 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 No, en otro lado, hermano. Miqueas, entonces sí es esa. Miqueas 3:8. Amén, ahí es. Mire lo que dice Miqueas 3:8. Miqueas es alguien que no va a tolerar el pecado en ninguna manera. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, ¿qué? Su pecado. Hermanos, tenemos que evaluarnos, porque él dice, yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y del poder de juicio y de fuerza, ¿para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, ¿qué? Su pecado. Así que él estaba lleno del Señor. Debemos llenarnos del Señor. Y esto es parte de cómo poder aborrecer el pecado, que me le adelanto allí. Pero la realidad es esta, hermanos, de que el pecado promete muchas cosas. El pecado promete placer, poder, reconocimiento, comodidad. Pero Hebreos 11:25 dice. Hebreos 11:25 nos dice. ¿Qué se dice de Moisés? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, el creyente posee una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es para enfrentar la carne, enfrentar el pecado.
Así que somos conscientes que todavía luchamos con eso, pero eso no quita el que nosotros no sepamos y entendamos, hermanos, que el pecado ofrece tantas cosas, deleites, pero que a la postre, hermano, traen desgracia, traen juicio, condenación. Él ofrece placer, pero es algo muy temporal. El pecado es engañoso, es destructivo, hermanos. Así que nosotros vemos que escogió Moisés en lugar que los deleites. Y el problema entonces muchas veces es ese, que nosotros al haber afectos a muchas cosas, hermanos, que Dios no se agrada, pues lógicamente al no morir esto en nuestra vida, no vamos a sentir aversión por el pecado. Por eso la doctrina acerca de la mortificación del pecado es por eso. Para que cada día nosotros miremos a la luz de la palabra, el Señor desnude nuestra mente, nuestro corazón, nos haga ver nuestra condición y podamos nosotros orar y pedirle al Señor, Señor, yo todavía no siento aversión, aborrecimiento por el pecado. Lléname del Espíritu del Señor, lléname de tu Espíritu, oh Señor, del juicio tuyo, del poder tuyo, Señor, para denunciar el pecado, para aborrecer el pecado, para no complacerme. Hermanos, yo les digo algo que me ocurrió hace más de, yo creo que 35, más o menos 40 años. Y me ocurrió en Bogotá. Fue la primera vez que yo vi dos mujeres cogidas de la mano, que se iban en una relación. Y pasaron días y yo no podía conciliar mi mente, mi sueño. Yo me acostaba y pensaba, ¿por qué? O sea, me parecía terrible. No podía. Y no era un hombre lleno de Dios, lleno de la sabiduría, lleno del Espíritu Santo. No lo era. No lo era, pero yo sabía muy bien. Y lo que mi papá y mi mamá nos habían enseñado, lo que decía la palabra del Señor acerca de esto. Y todavía le duele a uno ver esas parejas y ver esas personas en esa condición. Y aborrecemos el pecado, ¿por qué? Porque ese pecado lo lleva ¿a dónde? Al infierno. Porque el pecado destruye las almas en el infierno. Y también aborrecemos ese pecado, toda clase de pecado, porque Dios nos perdonó multitud de pecados, y esa multitud de pecados fue llevado en Cristo Jesús, y vemos Dios el Padre cómo lo trató allí. Esto nos debe llevar entonces a aborrecer el pecado. Luchamos, hermanos, con nuestros afectos desordenados, luchamos contra lo que hay en nuestras vidas todavía, pero luchamos aborreciendo lo que hay dentro de nosotros. Hermanos, ¿qué dijo Job? Me aborrezco. Después que habló, hermanos, delante de Dios y en muchas cosas no dio sentido, dice, ahora me aborrezco en ceniza, polvo y ceniza. Hermanos, el hecho de que estemos en esta carne y todavía luchamos contra el pecado remanente, no quiere decir que nosotros no peleemos y aborrezcamos. Entonces, ¿por qué no aborrecemos el pecado? Por la superficialidad de la gracia que tenemos sobre la gracia. Tenemos una gracia barata. Perdón y puedo vivir bien en adelante sin transformación. Pero eso no es la realidad. La realidad es que la gracia no solamente perdona, la gracia transforma. La gracia hace una nueva criatura que vive de ahí en adelante en una lucha con el pecado y un aborrecimiento hacia lo malo cada día, hermanos. Pero también, hermanos, debemos entender que no solamente hay una superficialidad en el conocimiento de la gracia, sino que también el hecho es que somos tan influenciados por el mundo que el mundo nos hace insensibles ante el pecado. Y tendemos a normalizar todas las cosas. Normalizamos el pecado. El mundo lo normaliza. Establecen una ley. Levantan una ley. Es legal consumir drogas. ¿Es legal asesinar un bebé en el vientre de la madre?
¿Es legal el matrimonio igualitario, hombres con hombres, mujeres con mujeres? Desde los niños es legal que se puedan transformar su sexo, su genética. Hermanos, mire, yo les compartí el video hace poco que hicieron, hermanos, que Adrián hizo, un mexicano, un creyente, que expuso esa clínica en Cali donde transformaban los niños, una cosa terrible. La cerraron, pero está demandado. Pero hermano, hay gente que se levanta. Hay gente que odia el pecado, odia la maldad, hermanos. Y mucha gente, yo me he permitido compartir con personas que están en lugares prominentes donde están luchando, hermanos, por muchas cosas que Dios aborrece. Y Dios los ayude. Y nosotros debemos orar. Quizá nosotros no tenemos el alcance que muchas personas puedan tener, pero nosotros debemos orar por aquellos que ha levantado el Señor y que pueden tener ese alcance. El creyente debe amar la vida, aborrecer el aborto, aborrecer, hermanos, el matrimonio entre personas de ambos sexos. Debemos aborrecer lo malo. Todo lo malo, y no solamente ese pecado, sino toda maldad. Hermanos, Dios nos guarde que nuestra conciencia se cauterice y terminemos normalizando. Eso de normalizar las cosas quiere decir que eso ya no es tan malo. Allá ellos. No, hermanos. Lot no dijo, estos homosexuales allá vivan como quieran vivir. Eso es allá ellos. Allá si Dios los destruye. No. No. Él le dolía su alma y su corazón. Porque ese es un atentado contra la imagen de Dios. Hermanos, de un Dios perfecto y santo que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Deshonrar esa imagen de Dios. Así estén perdidos en delitos y pecados. Y esto me lleva entonces a mirar qué vamos a hacer con nuestro estudio. Así que mientras que el pecado sigue siendo, hermanos, atractivo, hermanos, y no se ha desplazado por un amor superior a Cristo, pues realmente será difícil de cultivar un odio por el pecado. Y la primera aplicación es, ¿cómo tomas la gracia, hermanos? ¿Cómo tratamos la gracia del Señor? Tu comprensión de la gracia te conduce al arrepentimiento o a la complacencia. O sea, cuando yo puedo entender correctamente la gracia del Señor, siento odio por el pecado. Odio. Si alguien dice, si alguien va a legalizar lo que destruye a estos muchachos que vemos aquí, usted va a decir, bueno, eso no es ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? No, la iglesia es luminar en el mundo. La iglesia Dios la dejó con un propósito. Hermanos, Job oraba, aunque vino el juicio, Job ¿qué? Oraba y afligía su alma. La iglesia está puesta para eso, hermanos. Y cuidado que tus afectos no vayan a estar siendo transformados por las redes sociales, hermanos, sino por Cristo. En estos tiempos es supremamente peligroso esto, hermano. David declaró, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. David tenía esa convicción y hizo esa declaración, hermano. Y debemos pedirle al Señor, guárdanos, Señor, de que todo lo que veamos y oigamos no nos vayamos a complacer, sino que lo condenemos. Lo condenemos, hermanos. Segunda aplicación. Podemos preguntarnos qué pecados nosotros podemos estar de pronto justificando. O sea, ¿qué hay en nuestra vida que compita con Cristo en el trono de nuestro corazón? Muchas cosas pueden establecerse en la vida de uno que estén compitiendo contra Cristo Jesús. Y si otras cosas compiten contra Cristo, pues nos están moldeando y no vamos a sentir ese odio hacia el pecado. O sea, no podemos aborrecer lo malo. Recuerde que iniciamos en Romano. Dice la palabra, seguir lo bueno, aborrecer ¿qué? Lo malo.
¿Qué pecado sigue justificando? Hermanos, debemos pensar entonces en aquello que más amas. Lo que nosotros más amemos es lo que va a gobernar nuestro corazón. Hermanos, no nos engañemos. Lo que nosotros más amemos es lo que va a gobernar nuestro corazón. Él lo va a dominar y lo va a controlar. Así que cuando nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida, no a la manera que quisiéramos, porque el perfecto que amó Dios el Padre sobre todas las cosas fue Cristo. Pero, hermanos, nosotros cada día vamos en ese crecimiento y en ese perfeccionamiento de nuestro amor y amamos más al Señor, hermanos. Y así que cuando nosotros no amamos al Señor como se nos demanda, entonces otras cosas toman ese lugar. Y otra cosa que no es de Dios, que no es lo santo, lo puro, lo justo, lo honesto, lo bueno, lo recto, lo de virtud, ¿qué sucede? No vamos a poder aborrecer lo malo y no vamos a poder denunciar lo malo. ¿Sí? Y en lugar, hermanos, en lugar de eso, me le voy a devolver aquí. En lugar de eso, de escandalizarnos, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Puede ser que lo que debería escandalizarnos nos vaya a entretener. Y todo aquello que antes o que debe llevarnos a producir vergüenza, ¿cierto, hermanos? Quizá produzca ¿qué? Risas. O lo que antes provocaba arrepentimiento, ahora cause alguna ¿qué? Indiferencia. Eso debe llevarnos a pensar y examinar y evaluar nuestra vida como creyentes. Cuando nos ponemos frente al televisor, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos recibiendo? O al celular, ¿de qué me estoy llenando? Y el hecho es que muchas de estas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Y entonces viene el bombardeo del enemigo y vemos la maldad y el pecado que pasa así por el frente nuestro. Allá ellos. No hay dolor, no hay quebranto, no hay denuncia, no hay oración. Oh, hermanos, Job todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos, por si quizá hubieran pecado ¿contra qué? Contra Dios. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, cuando uno va al Señor hay que arrepentirse por uno y pedirle perdón, Señor, mi familia, perdónalos, porque están lejos de ti, pecan todos los días, Señor. Tráelos a tu luz, perdónales. Perdona nuestra nación, nuestros gobernantes. Debemos suplicar perdón, como nos decía el martes, acerca del capítulo 9 de Daniel. Una oración intercesora. Aunque sabemos la soberanía de Dios, sabemos que Dios ha determinado todas las cosas, pero la oración es el medio en que Dios permite, es ese medio que Dios permite ¿para qué? Para cumplir sus fines. Y como resumen, hermanos, no aborrecemos el pecado porque hemos trivializado la gracia, no. Nos hemos acostumbrado a lo moral del mundo y nuestros afectos siguen cautivados por placeres temporales en lugar de estar plenamente satisfechos en Dios. Ese es el problema, hermanos, este es el resumen, que no aborrecemos el pecado porque se ha trivializado la gracia, o sea, no entendemos superficialmente, hermanos. Y se acostumbra entonces uno al mundo, a lo que el mundo ha normalizado. Así que eso hace que nuestros afectos sean cautivados por las cosas temporales de esta vida, en lugar de estar plenamente satisfechos en Cristo y denunciando cada día el pecado y aborreciendo primero en nuestras propias vidas. Que podamos decirle, Señor, enséñame primero a aborrecer el pecado en mí. Que yo aborrezca lo malo en mí. Que yo deteste lo malo en mí. Hermanos, cuando usted ha detestado algo malo, ¿alguna vez usted se ha quedado callado?
Yo creo que no hay ninguno aquí de nosotros que haya visto algo malo, alguna injusticia, alguna maldad. Cerca, hablemos de nuestra familia, no salgamos. Y que usted no se haya quedado callado. Y eso es bueno, eso es bueno. Porque como hemos visto, la misericordia no significa que pasamos por alto el pecado. De ninguna manera. Como creyentes no pasamos por alto el pecado, hermanos. El que tengamos misericordia, compasión con nuestro prójimo, amor por él, eso no significa que el amor, que la misericordia y la compasión pasan por alto la iniquidad. Debemos condenar el pecado. Por eso nuestra evangelización no es, hey, Cristo te ama, tiene un plan para ti. Si quieres hoy puedes ser salvo. Las armas de Dios están apuntando hacia ti. Si no te arrepientes, Dios soltará las armas de muerte. Dice la palabra. Y Cristo comenzó diciendo, arrepentidos, convertidos y creed en el Evangelio. Por eso hay falsas conversiones. Por eso hay mucha gente engañada en las iglesias creyendo que son salvos. Porque hicieron una declaración de fe entre comillas. Hermanos, no lloraron por su pecado. No reconocieron su pecado. No pudieron mostrarle que el hombre por naturaleza aborrece lo bueno y ama el pecado. La iglesia debe ser luminar en el mundo y la iglesia debe estar dando testimonio, hermanos. No importa, la iglesia ha sufrido persecución, odio, menosprecio, muerte por causa de la justicia, por causa de la verdad. Ya casi llegamos allá en el sermón del monte. Bienaventurados cuando por mis causas os persigan y os maltraten, aún maten y digan toda clase de mal de vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a aborrecer lo malo. Y si no lo aborrecemos, el día es hoy para decirle, Señor, enséñame a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta lucha contra el mal, en esta mortificación, en esta guerra contra el pecado. Señor, necesitamos cada día el entendimiento, el conocimiento de tu palabra. Porque tu pueblo perece sin conocimiento, pero donde hay conocimiento de lo alto, allí hay luz, allí hay lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ilumínanos, guíanos cada día con tu bendita y gloriosa palabra y permítenos, Señor, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y permítenos, Señor, que desde lo profundo de nuestro corazón podamos nosotros amarte a ti y aborrecer lo malo. Ayúdanos, Señor, a aborrecer desde lo profundo de nuestro ser todo acto pecaminoso, todo lo que se oponga a ti, todo lo que se levante contra ti, Señor, todo lo que quiera menospreciar, pisotear tu nombre, tu palabra, tu iglesia, Señor. Enséñanos cada día a tener misericordia del hombre pecador, Señor, y amarlo, porque tú nos has mandado amarlo, pero aborrecer todos sus actos y sus obras pecaminosas, Señor. Tu palabra dice que tengamos misericordia del pecador, pero que aborrezcamos aún sus ropas contaminadas por el pecado. Señor, enséñanos, poderoso Dios, a tener ese celo en nuestros corazones. Que podamos decir como sea, lleno estoy del poder del Señor, lleno estoy del Espíritu de Jehová, lleno estoy del Espíritu Santo, de juicio, de justicia y de poder, de fuerza, para denunciar el pecado de Jacob y de Israel. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y de un celo profundo
por ti, por las cosas santas. Ayúdanos cada día, Señor, a amarte, a obedecerte, a servirte en integridad, en santidad. Ayúdanos a no complacernos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Danos ese espíritu de poder, Señor, para abrir nuestros labios, para condenar toda obra mala y perversa, haciéndolo con amor y con misericordia, como se corrige el pecado, Señor. No con odio, en el sentido, Señor, del odio humano, de ninguna manera, sino el odio que declara tu palabra, Señor, de la repulsa hacia lo malo. Dios Santo, danos un corazón que se pueda quebrantar, un corazón que pueda sentir la carga y la aflicción al ver el mundo hundido en el pecado, hundido en la maldad, en la iniquidad, y que también eso nos lleve a proclamar tu verdad y a vivir tu verdad para ser luminares, para que el mundo vea algo totalmente diferente a lo que ellos practican. Ayúdanos, Señor, cada día, poderoso Dios, a ser fieles a ti, a ser íntegros, a ser rectos, Señor. No permita, Señor, que lo que nos debe escandalizar sea para nosotros un acto de risa. Lo normalicemos en ninguna manera, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica, establecida, fundada en tu palabra, Señor, que está dispuesta a agradar a Dios antes que a los hombres, Señor. Ayúdanos a aborrecer lo malo que hay en nosotros todavía, Señor, para suplicarte que nos cambies. Ayúdanos a aborrecer lo malo en nuestra familia, en nuestros hijos, en el esposo, la esposa, Señor, en los padres. Oh Dios, y perdona, oh Dios. Perdónanos a nosotros y nuestra familia. Perdona toda iniquidad y toda maldad, Padre nuestro. Y llámales a tu luz, a tus caminos, Señor. Que puedan un día aborrecer sus maldades, sus iniquidades, y puedan amar la justicia, la santidad y la verdad, Señor. Oramos, te damos gracias y te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que les guarde. Que tengan buena noche.